Ya, vamos a comenzar con un nuevo tema, este de acá, que es el tema de las funciones de varias variables. ¿Ya? Es el que vamos a empezar a ver. Una de las diferencias que tenemos de lo que estábamos viendo antes es lo siguiente. Antes estábamos viendo funciones vectoriales. Ya las funciones vectoriales se acuerdan que iban de una variable, una función vectorial va de una variable R a Rn. Y estas que vamos a estudiar ahora, que son las funciones de varias variables, son funciones que van de Rn a R. Es decir, toman muchas coordenadas y las convierten en un solo valor real. Al contrario de lo que pasaba antes, se acuerdan que antes tomaba solamente el t era un parámetro y ese parámetro se convertía en una función. Aquí la vamos a ver como funciones de varias variables que la toman, ¿cierto? Y convertir en una función. Para introducir esto, vamos a ver esta función que puede ser de manera general, ¿ya? Una función evaluada en n variables, como se ve aquí, y que dé un valor W. ¿Ya? Entonces, lo que toma la función, el argumento de la función ya no es solamente un valor t, sino que es un vector de coordenadas, de n coordenadas. Eso es lo que vamos a entender ahora por una función de varias variables. Ya, para empezar, ¿cierto? Tomemos esta función que está por aquí. Dice, esta función que viene dada por f de x y z, igual a eso de ahí. Esta función, si se pueden fijar, la función es f de x y z, y el resultado es 5 raíz de x cuadrado más y más z. Lo que tenemos que entender aquí es que esta función está tomando tres variables. Tres variables y las convierte en solo una variable, entonces un valor real. Por lo tanto, esta función tiene es de la siguiente forma. La función va de un dominio en R3, tal como está indicado arriba, y se transforma en un dominio en R. R3 porque toma tres variables. Eso que está aquí, se pueden fijar, toma tres variables. Y los convierte en un solo valor real. Si yo evalúo algo dentro de esta función que tenemos acá como ejemplo, vamos a ver que como resultado final vamos a tener solamente un valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si evaluamos el f de 0, 1, 2? Nos va a dar 5 raíz de 3. Es decir, este valor que era el 0, 1, 2, 0, 1, 2, donde este era el x, el y y el z, pasó a ser 5 raíz de 3. Es decir, pasamos de tres variables a una sola. ¿Ok? Entonces pasamos ahí de tres variables a una sola, y esta le podemos llamar W si queremos. Entonces, tres variables aquí, en R3, pasaron a un valor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen estas funciones que toman un montón de variables y las pueden transformar en una sola. Entonces, no solamente vamos a ocupar aplicaciones con fx y, o sea, x y z, sino que también tenemos otro tipo de funciones. Por ejemplo, podría ser un volumen, el volumen de un cilindro circular recto, que es una función que se escribe de esta forma, como está ahí abajo. Entonces dice, la función, el volumen, ¿de qué depende? Entonces, el volumen acá, el volumen depende de R y H. ¿Ok? Entonces,
uno puede decir que el volumen depende de dos variables. ¿Ok? Entonces ahí uno dice, ah, eso depende de esas dos variables que tenemos ahí. Por ejemplo, si tuviéramos una figura así como esta, vamos a hacer un cuadradito abajo. ¿Cuál es el volumen de esta figura si esto vale x, x, y esto, la altura vale y? Entonces, ¿cuál sería el volumen de esta figura que tenemos aquí al lado? Es un paralelepípedo, ¿cierto? Tiene esas dimensiones. Y para calcular ese volumen, lo que hay que hacer es multiplicar, o sea, sacar el área de la base, que es esto de acá, el área de la base, y multiplicarla por la altura. Sería área de la base por altura. Entonces nos quedaría como el volumen es igual a x cuadrado por y. Entonces uno puede decir aquí lo siguiente, el volumen, este volumen que estamos trabajando aquí, depende de dos variables. Es decir, el volumen, ¿cierto?, depende de estas dos variables y nos termina dando x cuadrado por y. Entonces, el volumen es una función que es una función de varias variables. ¿Ya? Una función de varias variables, de dos en específico, y va de un dominio en R2 y llega a R. Es decir, porque toma dos variables y las transforma en una sola variable que sería la que finalmente es el volumen de la figura. ¿Ok? Entonces, eso es el volumen, y el volumen puede ser entonces ahora tratado como una función de varias variables. Es donde se aplican este tipo de funciones dentro de lo que vamos a estudiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces la idea es introducir este tipo de variables, cómo se comportan, dónde son, y vamos a definir algo respecto a las características de las funciones de varias variables, y es que la primera es cómo se puede analizar el dominio de una función real de dos variables. ¿Ya? Aquí vamos a ver este que sea de 2, de R2 a R, y se define de la siguiente forma. Entonces, el dominio son todos los valores tales que yo estoy seguro que al colocarlos dentro de la función me van a terminar dando un valor real. Por ejemplo, si tenemos esta función de aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? Entonces uno dice, es lo mismo que preguntarse lo siguiente. ¿Qué valores de x, y puedo colocar en la función? Entonces, evidente que no podríamos colocar cualquier valor que está ahí. Ya, todo menos el cero, pero ¿qué es lo que no tiene que ser cero, Diego? Yo me tengo que preocupar de que el denominador de esto que tenemos acá no sea cero. Uno tampoco puede ser, profe. Claro, si los dos valen uno tampoco podría ser porque también me daría cero. Entonces, Los hay dos, un dos montón de tampoco. valores en realidad parece que no me sirven dentro de esta función. Dos tampoco. O sea, Entonces, ¿qué? técnicamente los dos valores no tienen que ser iguales. X, Eso es más general, ¿o no? Lo que acaba de decir sí. Gabriel. Entonces,
cuando el x es igual al y, no puedo colocarlos ahí. Es decir, no puedo colocar, tal como estábamos diciendo, no puedo colocar el f11 porque me va a dar 1 Cero. partido 1 menos 1. Entonces eso no está, esto es indeterminado. Tampoco podría colocar el f2,2, que me daría 2 menos 2 abajo. ¿Sí? Entonces, para concluir todo eso, lo que vamos a hacer es decir, ya, en realidad lo que pasa es que no puedo colocar los valores donde el x es igual al y. Entonces, tenemos que evitar que ocurra eso, es decir, evitar que x menos y sea igual a 0. O lo mismo que decir que evitar que x sea lo mismo que y. Entonces, ¿cómo podríamos hablar del dominio? El dominio van a ser todos los pares ordenados x, y, tal que x es distinto de y. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por ahora. Profe, y en caso de que sean tres variables, hay que ver con los tres casos. Con los Exacto, si tres. fueran tres Ah, ya. variables, tendríamos que hacer lo mismo, ¿cierto? Como toda la definición. Ahora, ¿cuál era el problema de esta función? El problema de esta función, así como en general, es que tiene un denominador, y ese denominador no podría ser cero. Porque si yo le digo otra función, por ejemplo, esta Una función función normal así, no habría problema. no habría problema, ¿cierto? Como esta función, por ejemplo, f de x, y igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Ya, pero el punto es que aquí estamos hablando de dos variables, entonces hay que tener cuidado. Uno dice todos los R2. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de que son todos los pares. Ah, y en caso de que fueran tres, sería R3. Exactamente, ¿vale? Si fuera, sería R3. Porque así hablo de los dos, no solo hablo de X, sino que hablo de X y de Y. Cuando digo R2, digo que el X y el Y podrían ser cualquier número real. Ese para el caso hipotético. El caso que estamos viendo antes, el dominio son, como tal como lo dice ahí, dice, son todos los X, Y que pertenecen a R2, pero que, pero que cumplen esta condición. O sea, todos los pares, pero que cumplen la condición de que el X es distinto al Y, para nuestro ejercicio que teníamos aquí arriba. Bien, entonces ahí tendríamos el dominio de eso. Y para el de abajo serían todo R2 porque en realidad, ¿cierto? Uno puede colocar ahí cualquier valor de X o de Y y siempre va a estar definido, ese no tiene ningún problema. Cuando hay cosas que no están bien definidas, cuando tenemos raíces, por ejemplo, las cosas que están dentro de las raíces tienen que ser positivas, o cuando tenemos denominadores, que los denominadores no pueden ser cero, o tenemos un logaritmo, el argumento de un logaritmo no puede ser ni negativo ni puede ser cero. Entonces, todas esas condiciones aparecen cuando trabajamos este tipo de funciones. Ahí hay que tener cuidado, como decir, ya, entonces no se pueden todos los valores, se pueden solamente algunos. ¿Ya? Ahí está representado. Y el recorrido de una función de esta de aquí, usted sabe que la función va de Rn a R. El dominio son los valores que yo puedo tomar acá. Y el recorrido son valores que van a llegar ahí. Entonces el recorrido de estas funciones siempre va a ser un conjunto de los reales. Quizás no todos los reales, pero siempre va a ser un conjunto de los reales. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con una función, con esta que es la función logaritmo de x por y, esta que está acá. Y lo que queremos hacer es encontrar el conjunto dominio, hacer un gráfico en el plano xy y además encontrar el recorrido de esta función. Entonces,
tengo esa función logaritmo. ¿Qué es lo que no puede ocurrir dentro de un logaritmo? Que el logaritmo sea 0. Pero, Ya, no puede ser 0. Entonces, Y esto que tampoco tengo aquí negativo, ¿o sí? adentro, Ah, no se puede. ya, eso no puede ser 0. ¿Qué más? Hay otra condición más, no solamente que no puede ser 0. negativo. Negativo. Ya, no puede ser negativo tampoco. Ah, chale, si era. Perfecto. O sea que lo de adentro que está ahí no puede ser ni 0 ni puede ser negativo. Si yo quiero descubrir cuál es el dominio de esta función, entonces tengo que pensar en decir, bueno, lo que quiero es que lo de adentro no puede ser 0 y no puede ser negativo. Hay que analizar entonces eso que estamos concluyendo acá. Entonces, vamos con esta función así. Nos preguntamos, ¿cuándo x por y es 0? Y segunda pregunta es, ¿cuándo x por y es negativo? Profe, ¿Sí? ¿era logaritmo natural o logaritmo normal? Ah, era lo mismo, pero sí, era el normal, pero en realidad no muy diferente, ¿ya? Solamente le cambia como la base. La base del... Este es como base 10, el otro es base E, ¿sí? Ya, pero ambos, Bastián, por si acaso, ambos tienen la misma condición. Como ningún logaritmo en realidad podría ser, el argumento podría ser 0 o podría ser negativo. ¿Por qué me voy a preguntar estas dos cosas? ¿Cuándo es 0 y cuándo es negativo? Porque esos son los valores que no me sirven. Porque si el x y es 0 no me sirve, y si el x por y es negativo tampoco me sirve. Entonces, hay que responder estas dos cuestiones que están acá, esa y esa. ¿Cuánto x por y es 0? Cuando uno de los dos es 0. Ya, cuando uno de los dos es 0, o bien también podría ser, Tomás, que los dos fueran 0, ¿cierto? Claro, ambos. Ya, perfecto, vamos a poner eso acá. Entonces, es 0 si tengo el punto, o sea, si el x es 0, si el y es 0, o si x e y son ceros. Sí. Ya. Bien, entonces tengo que quitar todos esos puntos donde el x y el y son 0. Y el otro, ¿cuál sería el otro punto que, el 2? ¿Cuándo x por y es negativo? O Cuando tiene bien, distintos signos. cuando tienen distintos signos, exactamente. Lo voy a resumir eso que acabas de decir así. O sea, los dos pueden ser negativos, los dos pueden ser positivos. Sí, para que sirvan dentro de la función, ¿cierto? Claro, para que no se Ya. determine. Tienen distintos signos para que sean negativos. O sea que esta cosa se me determina cuando el x es mayor a 0 y el y es menor a 0, o cuando el x es menor a 0 y el y es mayor a 0. Es decir, cuando uno es negativo, el otro es positivo, así. Ahí no me sirven. Si yo quisiera representar esto en en R2, así. Según lo visto antes, ¿qué zonas de este plano son las que me servirían para el dominio? El 1 y el 3, ¿o no? El 1 y el 3. Como en cuadrantes te refieres tú, Tomás, ¿cierto? El primer y tercer cuadrante. O sea, este cuadrante me sirve. ¿Por qué me sirve ese cuadrante? Porque ahí los dos son positivos. Claro. Y aquí me sirve este cuadrante porque ahí los dos son
Ahí los dos son negativos, entonces no habría problema si coloco esos valores dentro de mi función. Pero, ¿qué más me sirve acá? Bueno, el segundo y cuarto cuadrante nos sirven porque ya vimos que cae en el caso 2. ¿Y los bordes de esta figura me sirven o no? No, porque uno sería 0 si toca alguna recta. O sea, Muy bien, Tomás, así mismo, tal como dices tú. Si yo toco uno de estos bordes, una de las dos variables es 0. Entonces vamos a escribirlo por aquí. En los bordes, una de las variables es 0. Y no nos sirve. Así que solamente nos quedamos con el primer cuadrante y el tercero y sin los bordes. Los bordes no nos sirven tampoco. Ese sería el dominio de esta función. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El recorrido, profe? Ahora vamos con el recorrido de esta función. ¿Qué sería? Pero para ver el recorrido de la función, vamos a recordar qué pasaba con el logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, como recuerdo aquí, recuerdo de la función logaritmo de x. ¿Ya? Esta función que era así. ¿Cómo era el gráfico de esta función que era el logaritmo? Tenía unos puntos importantes aquí. ¿Cuándo el logaritmo pasa por el 0? Por ahí. O bien, cuando x vale, ¿cuánto? 1. 1, sí, perfecto. Cuando x vale 1, la función pasa por ahí. Y la función viene de aquí abajo, así. Viene de por aquí y empieza como a crecer así de esa forma, no deja de crecer. Entonces para acá está al menos infinito y para allá se va al infinito porque nunca termina de crecer. El recorrido de una función de esta forma, voy a anotar el dominio del recorrido. El dominio de una función logaritmo es, sin contar el 0, todos los números positivos para allá. Y el recorrido de una función logaritmo, el recorrido es todo lo que abarca en el eje Y, y en el eje Y abarca todo, desde el mero infinito hasta el infinito, así que el recorrido de una función logaritmo son todos los reales. Ya, eso como recuerdo de la función en una variable. Ahora, en dos variables ocurre algo muy distinto, porque en dos variables ocurre algo similar, ya que si usted nombra x por y como una sola variable, como por ejemplo como w, entonces la función se transforma en una función de esta forma, como f de x w partido x igual a logaritmo de w. ¿Ya? Ahí hice un pequeño cambio, pero solamente para ver que nuestra función, que era de dos variables, en realidad se comporta como esa. Entonces, el recorrido es igual a la función logaritmo de x. Es decir, ¿cuál sería entonces el recorrido de nuestra función de dos variables aquí? Entonces, si f de xy es logaritmo de x por y, el recorrido de esa función igual es todos los reales. ¿Ya? En verdad, ¿cierto? Tiene el mismo recorrido que tuviera la función de una variable. Son iguales estas dos funciones.
Así que para poder recordar un poco como cuáles son los recorridos de estas funciones, lo que también hay que tener en cuenta es recordar cómo son los recorridos de las funciones de una variable. Por eso aquí le hice el recuerdo de cómo era el recorrido de la función logaritmo. En temas del dominio es un poco más complejo porque hay que analizar como lo que hicimos aquí arriba. ¿Ya? Hay que analizar, pueden haber casos, ¿cierto?, donde esto nos sirva o no nos sirva, pero el recorrido es algo muy similar a esto. Así que por ahí no hay mucho que hacer con eso. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, si aparece otro recorrido por ahí, yo se los voy a mostrar. ¿Sí? Dime. ¿Puede subir un poquito al Sí, primer gráfico que hizo? De este la de función. acá. Sí. Perdón, no anoté la parte en rojo. ¿La parte en rojo? Sí, eso fue lo que no noté. Ah, ya. No, más abajo, más abajo. Ahí. Ahí está bien, Gabriel. Sí, Profe, ¿Sí? ¿la listo. letra W qué es? Yo la puse solamente, Silvia, para mostrar que x por y puede ser cualquier número real. Entonces, si quiero analizar el logaritmo de x por y, es como que estuviera analizando el logaritmo de w. ¿Ya? Y entonces sería lo mismo que decir como cuál es el recorrido de una función que tiene un logaritmo de una sola variable, y ese lo vimos antes. Eso solo porque la multiplicación de dos números reales puede ser cualquier número real. ¿Ya? Así que por eso lo saqué yo. Yo inventé el W Profe, para el ejercicio. profe, entonces el recorrido serían todos los reales. Todos los reales, exacto. Ya. Voy a hacer un ejercicio similar con el recorrido acá, pero va a cambiar un poco lo que estamos haciendo. Profe, pero ¿serían todos los reales en R2 igual o solamente R? Ahí No, listo, profe, por si acaso. en R, Bastián, porque esta función va de un dominio en R2 y llega a R. ¿Ya? El dominio es un subconjunto de R2, tal como lo vimos arriba en el plano. Y el recorrido es un subconjunto de R. ¿Ya? Ya, profe. Bien. Entonces, otra cosa interesante de ver en este tipo de problemas es la gráfica y curvas de nivel, que son cosas intrínsecas de las funciones de varias variables. Y las curvas de nivel tienen que ver con igualar los valores a un valor fijo, es decir, usted tiene su función por ejemplo, xy, y si le iguala a un c, lo que está hablando aquí es la curva de nivel en C. ¿Ya? Vamos a tomar una función y vamos a determinar cuáles son sus curvas de nivel y qué representan dentro de un gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, que está dado de esa manera, y vamos a obtener las curvas de nivel en 0, en 1, en 4 y en 9. Entonces, ¿qué son las curvas de nivel en 0? Primero, la curva de nivel en C igual 0 es la siguiente. Es f de x, y, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, y esto lo igualamos a 0. Y esto nos forma una curva que después podemos graficar. Eso da ahí. ¿Cuál sería la curva de nivel en C igual 1? Es f de x,
igual a x cuadrado más y cuadrado igual 1. Es decir, esto que nos queda acá. Pero esto que nos está quedando como curvas de nivel son curvas conocidas, ¿o no? ¿Profe? ¿Son ¿Sí? círculos o no, profe? Son círculos, sí. Dígame, ¿Por Tomás. por qué C igual 1 queda 1? ¿Cuál? El- Porque la definición de curva de nivel tiene que ver con que tú iguales tu función a un valor. ya. Y, por ejemplo, en el ejercicio trae de ejemplo que tú hagas las curvas de nivel en estos 4 valores. Sí, sí. Hay que igualarlo a eso, entonces, a la Claro. función. Ya. Por ejemplo, aquí yo ya he sacado 3 curvas de nivel, pero ya este es como el tema algebraico, ¿cierto? Porque como algebraicamente dan eso que estamos viendo ahí. Pero como dijo Gabriel, estas cosas son algo en particular, las curvas de nivel que nos van quedando. Estas curvas de nivel son en realidad circunferencias, ¿cierto? Esta de aquí es este es un punto solamente, es el punto 0, 0, es el único punto que cumple con que x cuadrado más y cuadrado sea 0, ¿no? Y el de abajo es una circunferencia de radio 1. Y este de aquí es una circunferencia de radio 2. 2. Bien, y si quiero hacer más de esto, ¿cierto? La siguiente curva de nivel, ¿cuál era? Era con C igual a 9. C igual a 9. Pero yo no la voy a escribir. ¿Qué pasará con esa? ¿Qué curva de nivel será? Con C igual a 9. Lo voy a hacer más sencillo Una acá. circunferencia de radio 3, ¿no? Sí, pues. Exactamente. Es una circunferencia de radio 3. A ver, y si quiero sacar lo siguiente ahora. ¿Qué genera la curva de nivel en C igual 25 sin hacer el cálculo anterior? Una circunferencia de radio 5. Una circunferencia de radio 5. Pero, profe, ¿a qué se refiere con sin hacer el cálculo anterior? Sin ponerlo. O sea, adelante estuve escribiendo las curvas, las escribía, observaba qué figura era, pero me doy cuenta que hay una directa relación entre el C que elijo y lo que va quedando. Sí. Entonces, para este ya no necesito escribir toda la función. Si me dicen que genera la curva de nivel en C igual 25, yo puedo responder al tiro que es una curva, es una circunferencia de radio 5. Así que lo que estamos haciendo aquí es básicamente esto. Estamos haciendo estas curvas que son así. Tengo acá, por ejemplo, el plano. Ahí. Y lo que está pasando es que se generan ciertas curvas. Por ejemplo, había una chiquitita ahí, después venía una que era la que pasaba por 1, que era la radio 1. Después había una de radio 2. Ahí. Después vimos una de radio 3, que era más grande, ¿cierto? Estaba más grande. Ahí. Y había otra por ahí que era de radio 5, que era la última que les dije. Bien. Lo que yo puedo inferir de mi figura es que a medida que voy aumentando el C, entonces vamos a hacer una conclusión de esto. ¿Qué pasa a medida que yo aumento el C de mi problema? A medida que aumenta C, se generan
circunferencias de radio mayor. Ok, entonces, las curvas de nivel para esta figura, que era la x cuadrado más y cuadrado, son puras circunferencias que van cada vez creciendo más. Ahora, ¿cuál es la relación entre las curvas de nivel y lo que estamos haciendo aquí? ¿Y por qué se llaman de nivel? Entonces lo vamos a escribir al tiro en esto que estamos haciendo aquí. Entonces ahí tenemos esto, esa curva que les estaba mostrando. ¿Ya? Esta figura que es la que muestra el Wolfram, si ustedes lo colocan. Entonces, esta es una figura de Wolfram alfa. Si uno coloca la función f de x, y igual x cuadrado más y cuadrado, les va a mostrar estas curvas de nivel. ¿Ya? Que es más o menos lo que nosotros estábamos intuyendo, ¿cierto? Que van así. Para el Wolfram, los colores más claros significan más nivel, y colores oscuros significan menos nivel. Ya, algo que también nosotros habíamos concluido, porque a medida que va aumentando el nivel, la circunferencia cada vez más grande, entonces las circunferencias que están más alejadas tienen colores más claros, las circunferencias que están más al centro tienen colores más oscuros porque tienen menor nivel. Bien, ya, entonces, ahora para que ustedes hagan uno, vamos a tomar la función x menos y lo que es hacer lo mismo que hice yo, tratar de hacer algunas curvas de nivel y representar qué está haciendo esta función en estas curvas, o sea, qué son. En la ejercicio anterior eran circunferencias. Aquí hay que ver qué significan las curvas de nivel cuando hago x menos y igual a algún valor. ¿Ya? Entonces, unos minutos para que ustedes traten de hacer lo mismo que estábamos haciendo antes.
Ya, entonces voy a escoger yo algunas curvas de nivel, pero ustedes pueden haber escogido otras. Por ejemplo, c igual 0, c igual 1, c igual 2. Entonces, para la primera me queda x menos y igual 0, que es la curva y igual x. Para la segunda me queda x menos y igual 1, que es la curva y igual x menos 1. La otra es x menos y igual 2, que es la curva y igual x menos 2. Estas son rectas en el espacio. Son rectas. La primera es la recta y igual x, que es así. La otra sería la recta y igual x menos 1, que es así. Pasa por el menos 1 y el 1, es una cosa así. La otra es x menos 2, que pasa por el menos 2 y el 2, así. Esta es entonces igual x menos 2. La otra es igual x menos 1. Y esta de acá es igual x. Entonces, las curvas de nivel para esta función son rectas que van, ¿cierto?, de un lado a otro. Entonces, las curvas de nivel son rectas. Bien. Ahí yo hice 3, pero ustedes podrían haber hecho otras, ¿cierto? Pero igual se tienen que dar cuenta que son finalmente rectas estas curvas que estamos representando. Bien, entonces, por aquí tengo igual el dibujo del que genera el Wolfram, que es estas son las curvas de nivel. ¿Cierto? Se ve representadas las curvas. El color más oscuro está arriba porque aquí son curvas de mayor nivel. Y acá, ahí son curvas de menor nivel. Ahora, el nivel, que ¿por qué nos va a importar cuál es el nivel de esta curva? ¿Cierto? Sabemos que son puras rectas, pero unas tienen mayor nivel, otras menor nivel. Es porque esto nos va a entrar a cómo se grafica una función de dos variables, que son estas superficies que se generan en el espacio. Entonces, necesitamos saber cuál tiene mayor o menor nivel para después poder graficar estas funciones. Ya, entonces, ahora que ya vimos las dos curvas de nivel, vamos a definir qué sería un gráfico. El gráfico de la función se define como el conjunto de todos los
pares x, y, donde la última coordenada es la función, ¿ya? Y está en R3. A este gráfico se le llama superficie y tiene la siguiente relación. Por ejemplo, delante en el primer ejercicio estábamos viendo estas funciones que eran la x cuadrado más y cuadrado y vimos que sus curvas de nivel eran circunferencias. Si yo tomo esas circunferencias que tienen de menor nivel a mayor nivel y las coloco en R3, las voy aumentando, puedo ir creando este gráfico que está acá. Ya se ve acá abajo están las circunferencias de menor nivel, ya de menor nivel, y aquí arriba van las circunferencias de mayor nivel. ¿Ya? Entonces, estos de aquí generan eso de ahí. Por ejemplo, el que teníamos delante, que era este de acá, ¿dónde están las curvas de menor nivel? Están al principio y luego hacia abajo van las de mayor nivel. Entonces, si quiero ver eso en 3 dimensiones, voy a ver un plano, ¿cierto?, que va aumentando hacia acá. Ese de ahí, que era la otra función que analizamos sus curvas de nivel, lo que genera es un plano. ¿Ya? Esta superficie es un plano. Dice que está ahí. Entonces, uno con las curvas de nivel puede irse dando cuenta de cuál es la figura que está trabajando en cada caso. Bien, entonces, para esta función vamos a obtener el dominio, el recorrido, representar el dominio en el plano, luego hay que obtener algunas curvas de nivel, representarla en el plano, y finalmente obtener el gráfico de la función. Ya, entonces, en estos minutos que van quedando de la clase, la idea es que ponga en práctica esto que vimos ahora, ¿cierto? Obtenga el dominio del recorrido, representar el dominio en el plano, obtener las curvas de nivel y obtener finalmente el gráfico de la función.
Ya, entonces, vamos a... este ejercicio está aquí resuelto. Sí, la idea es que después pueden revisar como la resolución. Esta clase como más introductoria de las funciones de varias variables. La próxima clase vamos a empezar con límites, que es un tema un poquito más complejo que este que estamos viendo acá, pero sí acá la idea es que vean esto de dominio recorrido, curvas de nivel y gráficos, ¿ya? Que igual lo vamos a ver con el MATLAB. Entonces en MATLAB ustedes ya han graficado algunas superficies, estas mismas del proyecto, que eran como unos paraboloides, tienen que ver con esta función y por qué el gráfico de esa función es así, tiene que ver como con lo que estamos viendo hoy día. Eso, para la gente que tiene laboratorio después, necesito que descarguen un archivo que está en Efinis. Se los voy a mostrar cuál es, porque creo que le puse como ejercicio nomás, pero es el que vamos a trabajar. Es una lista de ejercicios que vamos a trabajar también para el, para el, con- para el control del lunes. A ver, lo voy a buscar por aquí. ¿Dónde está? Acá. Ya, entonces, ese que está acá, que se llama ejercicios, ese lo descargan para la gente que tiene laboratorio ahora, y lo vamos a empezar a trabajarlo junto con Jorge, que se va a conectar también, así que voy a dejar la sesión iniciada. No, en verdad voy a cerrar la sesión y la voy a iniciar al tiro, porque la voy a cerrar para que la grabación de esta clase quede hasta acá, y así tener la otra parte. Y van a trabajar con Jorge, ahí también ya hay una grabación también de esos ejercicios resueltos, que también se la voy a subir, pero ideal que ustedes traten de trabajarla para que después veamos las dudas solamente. Eso, había hablado con la otra parte del curso, que es el laboratorio anterior, que vamos a tener una sesión de estudio el día viernes, ¿ya? Como les debo una clase, vamos a tener una clase el viernes que va a ser enfocada en ejercicios para el control que es el lunes. Recuerden que no entra lo de hoy día, entra lo que vimos hasta el día lunes, es decir, todo lo de funciones vectoriales. ¿Ya? No sé si tienen alguna última duda o nos vemos en un ratito más. Estamos listos. Ya, entonces los que tengan laboratorio, yo voy a cerrar esta sesión, pero la voy a iniciar al tiro. Y vamos a partir del laboratorio a las 7:10, pero necesito que descarguen al tiro el archivo para que lo empiecen a trabajar. Ya Jorge se va a conectar también acá. Eso, para los Profe. demás, nos vemos el día viernes. Le voy a enviar un correo con el link de Zoom y la hora, el día anterior. Ah, ya, eso mismo le iba a preguntar, profe, sobre la hora. Sí, lo voy a fijar entre las 7 y las 8, que sea como más o menos la tarde-noche, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Para Gracias. que, para que todos puedan. Eso. Chao. Chau. No, profe.